Previously on AMC's The Walking Dead. Pero aún con todo lo que se expuso acá, considero que esta no es la peor versión de Jeff. De hecho, es hora de repasar la historia de Jeff que compite por ese título. Muchos son los que han visto esta imagen, sin embargo, nadie conoce la verdadera historia detrás de ella. En YouTube encontrarán muchos vídeos que cuentan su supuesta historia, vídeos hechos por mitómanos adictos a los opioides, donde se limitan a decir que el sujeto de la imagen se llamaba Jeff, un chico que sufría de bullying en la escuela, aunque esto en el video del mitómano drogadicto no salía, y que por eso se dedicaba a matar a los que se burlaban de él. Y bueno, parece que acá está la explicación de que era para Jeff las famosas personas que dañaban al mundo. Aunque si recordamos que en el video de Seseur la adolescencia de Jeff es mencionada en tiempo pasado, nos indica que Jeff era al menos un adulto joven en subversión. Recuerdo que esto era algo que más o menos se comentaba cuando era niño. Cuando se contaba el origen de Jeff the Killer era una especie de mezcla rara entre la versión del 2008 y esta del 2000. Que un día, mientras transportaba un contenedor de ácido, se tropezó y este le cayó encima, deformando su rostro hasta dejarlo como el horrible ser que están mirando en su pantalla. Eso es mentira. Ahora les contaré la verdadera historia, que hasta ahora nadie se había tomado la molestia de traducir al arameo de una forma decente. Extraído de un periódico local. Siniestro asesino aún se encuentra prófugo. Tras semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Después de las pocas pruebas que se han encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino, y con valentía, nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño y desperté en medio de la noche, dice la joven, vi que la ventana estaba abierta, aunque recuerdo haberla cerrado antes de irme a dormir. Me levanté y la volví a cerrar, después fui a la cama y me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Miré hacia arriba, y casi salto de la cama. Ahí en el pequeño rayo de luz que había entre las cortinas, vi unos ojos. No eran unos ojos normales, eran unos ojos oscuros y siniestros, bordeados de negro, y simplemente me cagué toda. En ese momento vi su boca, una sonrisa larga, que hizo que se me erizaran todos los pelos de la concha. La figura se quedó ahí mirándome. Después de lo que se sintió como una eternidad, lo dijo. Una simple frase, pero dicha de una forma que solo un loco podría hacerlo. Me dijo. Anda a acostarte. Se me escapó un grito, él sacó un cuchillo, su objetivo era mi corazón, saltó encima de mi cama pero yo me defendí, le di una patada, él me golpeó, me sujetó y él trató de tocarme. Eso último no lo agregué yo, de verdad decía eso. Tremendo violín resultó ser el Jeff. Fue entonces cuando mi papá entró. El hombre clavó el cuchillo en el hombro de mi padre. El tipo probablemente hubiera acabado con él, de no ser porque uno de los vecinos no hubiera alertado a la policía. La policía se dirigió hacia el estacionamiento y corrió hacia la puerta. El hombre se volteó y corrió por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que daba hacia la parte posterior de mi casa estaba rota. Miré únicamente para verlo desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa, nunca olvidaré esa cara. Aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica, nunca saldrán de mi cabeza, lo amo. La policía aún sigue en la búsqueda de este hombre. Si ve a alguien que encaje con esta descripción, por favor, comuníquese con su departamento de policía local. Después de este breve supuesto extracto de un periódico local, que vaya a saber Dios cuál es, pero basándonos en el aspecto de Jeff, me gusta imaginar que es el famoso Midwest de los Estados Unidos, se nos narra la supuesta verdadera historia de origen de Jeff, la cual les resumiré por cuestiones de tiempo, pero si quieren verla o leerla a detalles, les dejo en la descripción un suculento video locuendo de la época, o para los que les gusta leer, un link con una página para leerlo, aunque a estas alturas en internet, casi todo el mundo que conoce a este personaje, sabe bastante de esta historia. Nuestra historia comienza cuando la familia de Jeff, compuesta por sus padres y su hermano, Liu, se mudan a un nuevo vecindario. Jeff y Liu se muestran descontentos, pero no les queda otra que resignarse.
Una vecina del barrio ve que se mudaron nuevos vecinos, por lo cual decide hablar con ellos. La vecina habla con la madre de Jeff, y luego de una pequeña charla amistosa, decide invitar a la familia a la fiesta de cumpleaños de su hijo pequeño. La madre de Jeff acepta con gusto. Jeff protesta un poco, pero su mamá dice que la decisión ya está tomada. Jeff decide ir a su cuarto antes de que mamá saque la chancla. Ahí en su cuarto, se nos narra que Jeff experimentó una extraña sensación, casi de dolor pero sin llegar a serlo, sino como un tirón agradable. Lo que para cualquier otro adolescente de 13 años estas sensaciones raras serían efectos de la pubertad, parece que en el caso de Jeff es el despertar de su gen mutante X, y el desarrollo de sus poderes. Pero me estoy adelantando. Al día siguiente, luego de desayunar, Jeff y Liu se dirigieron para la parada del autobús escolar cliché de las historias yankees, y de repente, se les acercaron a ellos el trío de bullies genéricos de siempre a molestar. Bully 1 se le acerca a los chicos, presentando a sus lacayos, Bully 2 y Bully 3, y luego básicamente les pide el dinero del almuerzo. Por cierto, son niños de 12 años, Liu los quiere mandar a cagar, pero los guachines, demostrando que la historia está ambientada en Florencio Varela, sacan cuchillos amenazándolos, y Bully 1 o no sé cuál le sacan la billetera a Liu. Jeff en ese momento vuelve a tener esa sensación de despertar sexual, pero intensificado, listo para enseñarle a esos mocosos la definición de semental. Liu le hace señas como para que no haga nada, pero el líbido de Jeff es más fuerte. Resumiendo este encontronazo, Jeff les dice textual: escúchame bien pequeño punk, devuélvele la billetera a mi hermano o de otra forma. Bully 1 lo interrumpe picanteándolo, pero Jeff le agarra la muñeca con la que sujetaba el cuchillo, rompiéndosela, caga a palos a los otros bullies y a uno le clavó un navajazo en el hombro. Luego, Otto pasa con el autobús a buscar a los chicos para ir a la escuela, así que Jeff y Liu se dan a la fuga y salen corriendo. Más tarde en la escuela, Jeff y Liu no dijeron nada. Liu solamente pensó que Jeff se había hecho hombre de una buena vez, pero Jeff sentía por dentro que en el fondo, realmente le gustó lo que hizo, le gustó dañar a alguien. Al día siguiente, la policía llegó a la casa de la familia Woods, diciéndole a los padres de Jeff y Liu, que los chicos habían atacado a 3 pobres víctimas de la sociedad, y que habían testigos que dijeron que los vieron dándose a la fuga. Como esta historia está ambientada en Argentina, la policía le dijo a Jeff que la defensa propia es un acto fascista antiderechos, y que iban a ir presos un año. Liu al escuchar esto en el fondo, por algún motivo tenía un cuchillo en la mano. La policía como Liu era blanco, solamente le advirtieron que suelte el cuchillo, cosa que Liu hizo, y, en un acto de amor fraternal, se hizo cargo de la situación, asumiendo toda la culpa. Jeff intentó decir la verdad, pero como a la policía, como siempre le daba paja trabajar, simplemente se llevaron a Liu y marchó preso. Los padres en ningún momento le dieron el beneficio de la duda a sus hijos, por cierto. Luego, pasados unos cuantos días, llegó la fecha del cumpleaños del hijo de la vecina. La madre estaba re emocionada por ir, y le hinchó las bolas a Jeff para que éste se cambiara y se pusiera ropa como la gente para ir al cumpleaños. Jeff lógicamente le cayó como el culo que su madre estuviera tan de pana para ir a un cumpleañitos de gente que no conocen cuando su hermano estaba preso, pero nuevamente tuvo que resignarse. El pibe se puso lo primero que encontró, sus característicos jeans y sudadera con capucha blanca. Luego, después se dirigen al cumpleañitos, saludan a los vecinos, y le dicen a Jeff que los niños estaban en el patio. Los padres se quedan dentro de la casa con los demás adultos, y Jeff va al patio para ver que efectivamente era una fiesta infantil llena de niños jugando a los vaqueros. Jeff ve cómo juegan un rato hasta que un niño se le acerca, preguntándole si quiere jugar con ellos. Jeff al principio amablemente rechaza la invitación, diciendo que ya está un poco grande para eso, pero el niño insiste, y Jeff de buena onda acepta. Le dan un sombrero y un arma de juguete, y Jeff empieza a jugar con ellos. Jeff genuinamente se estaba divirtiendo, porque era la primera vez en días que no tenía lo que le pasó a Liu en la cabeza. Todo este momento se va por el caño cuando aparece el trío de bullies genéricos de nuevo a joder. Amenazan a Jeff de cagarlo a palos de nuevo. Jeff les dice que lo dejen en paz porque según él están a mano, a lo que los bullies empiezan a golpear a Jeff. Hubo una pequeña pelea, haciendo que los pibitos del cumple se asusten y vayan dentro de la casa con sus padres. Los padres ven todo el suceso, a lo que Bully 2 y Bully 3 sacan navajas como los estúpidos mononeuronales que son, y amenazan a una docena de testigos que no interrumpan. Bully 1 saca una pistola, cagan a palos a Jeff un rato llevando la pelea al interior. En un momento rompen una botella de vodka en la cabeza de Jeff, dato muy importante más adelante. Bully 1 caga a patadas a Jeff en la sala de estar, y luego de hacerse el picante recordándole a Jeff todo lo que pasó con Liu, Jeff lógicamente se emputa y describe volver a sentir esa sensación de inseminar todo lo que produzca sombra. Jeff caga a palos a Bully 1 y luego lo golpea usando un martillo que convenientemente estaba cerca, y mata a Bully 1 con él. Los bullies restantes al ver esto sacan sus pistolas y empiezan a dispararle a Jeff mientras corre por las escaleras subiendo al segundo piso. Por más mal escrita que haya estado esta escena, cualquier ser humano que no cuente con algún tipo de discapacidad intelectual se da cuenta que los bullies no tenían la puntería para darle a un blanco en movimiento, pero los fans de Jeff por mucho tiempo tomaban este suceso como la prueba de que Jeff era más rápido que las balas. Después los boludos se quedaron sin munición, y buscan a Jeff, que estaba encerrado en el baño, armados con cuchillos. Una vez dentro del baño, los tipos intentan apuñalar a Jeff, pero Jeff le da a uno en la cabeza con un estante que había arrancado del baño, dejándolo fuera de combate. En un momento el bully que quedaba tiró el cuchillo, agarró a Jeff del cuello, y lo chocó contra otro estante que quedaba, haciendo que un recipiente de lejía les caiga encima, que se ve que estaba abierto porque la lejía salpicó toda la cara de Jeff y al otro bobo.
Jeff le vuelve a dar un golpe con el estante al bully, haciendo que se caiga de traste, dejándolo aturdido, pero este se empieza a reír. Jeff pregunta por qué, a lo que el bully le dice: con ustedes el Vengador Fantasma, ¡viva México! El bully toma su cipo, lo enciende y se lo tira a Jeff, que estaba cubierto de alcohol y lejía. Jeff se caga prendiendo fuego, corre por todo el lugar, baja por las escaleras, llega hasta la cocina, y lo último que recuerda es que todo el mundo ahí estaba intentando apagar sus llamas. Luego Jeff despierta de un coma inducido unos cuantos días después en el hospital. Tiene toda la cara vendada producto de sus heridas, y ahí en el hospital ve que su familia entera está reunida, incluyendo Liu, que luego del intento de ataque terrorista por parte del trío de bobos en la fiesta, se demostró que la culpa fue de los tipos esos. Jeff en un principio está contento de la situación. Pasan unos días más, y llega el momento de sacarle las vendas a Jeff, y una vez retiradas, Jeff nota que su cara quedó más blanca que la de Sasha Grey en su prime luego de un bucaque, y que su pelo en vez de quemarse, se le había vuelto negro tipo fan de Fall Out Boy. Y ahí es cuando Jeff, porque sí, enloquece e incursiona en el mundo de las bandas emo como Tokyo Hotel, My Chemical Romance, Kudai, etc. Aunque si nos ponemos puristas, eso sería mall emo, que es la moda que estuvo presente en los 2000 y que poco en realidad tenía que ver con la cultura emo, pero eso es otro tema. Solo tengan en mente que el Jeff del 2011 escuchaba My Chemical Romance y 30 Seconds to Mars, y el del 2015 Sony Day Real Estate y Cap and Jazz. Ya en serio, Jeff simplemente dice que ama su nuevo rostro, y que es hermoso y qué sé yo, a lo que la mamá de Jeff le pregunta al doctor si es normal, a lo que el doctor, como todo médico arrogante chupa verga que receta drogas que nunca terminan de entender en su totalidad, le dice: sí señora, esto es normal, si el nene sigue así tráiganlo de vuelta, que le recetamos un cóctel de ansiolíticos. Luego la familia va de vuelta a casa, sin sospechar que es su última noche con vida. A la madrugada, la madre de Jeff escucha ruidos raros en el baño, a lo que va a investigar y ve a Jeff, que se había cortado la cara en forma de sonrisa, y quemado los párpados. Jeff le dice que lo hizo para no dejar de sonreír y para no dejar de ver su rostro de Adonis, a lo que la mamá le sigue la corriente, y se va para su cuarto a buscar a su marido. Le habla al padre de Jeff, que a estas alturas casi era tan lost media como la imagen de Go to Sleep, y le dice que se calce la 38 que esta mierda va en serio. A lo que Jeff los interrumpe, y me imagino que sabrán qué hizo, los mandó a tomar el té con el patrón y el ayayay. Liu, que estaba en su habitación, se despierta por el ruido, y se dirige a donde estaba todo el quilombo, y Jeff lo mata no sin antes decirle: no te duermas morena fin. Bien, la verdad es que en retrospectiva, el relato del 2011 no está tan mal. A estas alturas del partido, los personajes de creepypastas famosas ya tenían un estatus de íconos del terror, comparable al de personajes de películas de terror clásicas, y sobre todo a personajes del subgénero slasher. De hecho, por esos años, la primera mitad de la década de los 2010, las comparaciones y versus entre, por ejemplo, Slenderman y Jason Voorhees eran algo típico. Por esto último se perdió en muchos de estos personajes ese elemento de leyenda urbana que daba lugar a una leve posibilidad de que estas historias fueran parcialmente reales. Pero a cambio se ganó la posibilidad de desarrollar mejor una narrativa más tradicional en lugar de limitarse a lo vago que compone a una leyenda urbana. En esta historia lo que se quiso, fue profundizar en los personajes y llevarlos a un lado más humano, dentro de lo que cabe. Sin lugar a dudas lo mejor de esta versión es la relación entre Jeff y Liu, donde se profundiza su vínculo de hermanos de una forma, para mí, bastante orgánica. Uno como lector puede identificarse bastante fácil con la dinámica de hermano mayor y menor que tienen Liu y Jeff, en especial si tenés hermanos. Liu en esta versión se lleva el listón más alto en mi opinión, con sus acciones podemos entender que es un chico afectuoso y responsable, capaz de darlo todo por su hermanito Jeff. Jeff por su parte, podemos entender que es un chico algo retraído más no antisocial en un inicio, entendiendo por antisocial a la definición correcta de la palabra, que es alguien que no se adapta o no sigue las reglas o leyes establecidas por, justamente, la sociedad. De hecho, Jeff aparenta ser un chico bastante funcional, pero que es más bien reservado. También tenemos la presencia de los padres de Jeff, agregado muy importante en contraposición al relato anterior, ya que gracias a ellos podemos entender en buena parte por qué Jeff es como es. En muchas otras críticas a esta versión, muchos ponen como punto flojo el accionar de los padres de Jeff ante las diferentes situaciones que ocurren a lo largo de la historia, argumentando que ningún padre o madre actuaría de esta forma. De mi parte no lo considero un punto flojo para nada, porque en la vida real existen personas así. Es relativamente común encontrarse con familias que les importa demasiado lo que su comunidad opine de ellos, y que ven a sus hijos como meras extensiones de ellos mismos. Este último atributo fue potenciado en el remake del 2015, haciendo que los padres de Jeff sean antagonistas a la par del trío de bullies genérico que aparece en ambas versiones.
Lo único un poco fuera de lugar, es que la madre de Jeff al verlo mutilado y enfermo de la cabeza, ya pensara en que lo mejor es decirle al marido Marge la pistola, en lugar de ponerse en un lugar seguro hasta que llegue la policía, e internar a Jeff en una institución psiquiátrica. Remarcó esto, porque más allá de querer encajar en la comunidad de su nuevo vecindario, los padres de Jeff nunca dieron una muestra clara de psicopatía como tal, o un desprecio genuino por sus hijos, por lo cual sí se siente un poco fuera de lugar que una madre considere en meterle un tiro a su propio hijo. Aunque bueno, los que sufrimos episodios de familiares fuera de sus cabales con un cuchillo en mano, más o menos entendemos esa sensación XD. El trío de bullies genérico cuyos nombres me da paja memorizar cumple una función meramente de mover la historia, hacer que los acontecimientos claves pasen, por lo cual no vale la pena detenernos en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace a esta versión de Jeff tan odiada? En mi opinión, son dos factores, uno dentro de la historia y otro fuera de esta. El factor más flojo y sin sentido de este relato es la locura de Jeff. Se nos dan indicios de que Jeff disfruta del sadismo, pero no se nos da indicios de que este sea un psicópata. Todo lo contrario, Jeff es una persona bastante empática y que se preocupa por los demás. Muchos dirán que la deformación de su rostro fue lo que lo sumió en la locura, pero la reacción de Jeff es realmente una estupidez. Nadie que esté mentalmente un poco estable se va a enamorar de su rostro deformado emblanquecido, que por cierto, tampoco se te va a blanquear por quemarlo con lejía. Y no, fans de uno de los peores cómics de Alan Moore, no basta un mal día para sumergir al hombre más cuerdo en la locura. Lo único más o menos a favor de estos pensamientos de Jeff, es que es un chico de 13 años que pasó por mucho en un período de tiempo corto. Pero acá entran más problemas. Es un jodido niño de 13 años, a los 13 años te estás haciendo la paja 24/7, no tiene sentido que Jeff tenga tanta fuerza. Ya en serio, que Jeff sea tan joven hace que varios de los acontecimientos ocurridos en esta historia simple y llanamente no tengan ningún sentido. Pelear con 3 personas a la vez, más si están armadas con navajas, es querer conocer a Kurt Cobain y a Maradona. Por más armado con un cuchillo que estuviera Jeff, un hombre de mediana edad podría someterlo relativamente de forma fácil sin tener que recurrir a una jodida pistola. Dios te salve madre de Jeff, el guión es contigo. Este tipo de acciones por parte de Jeff, y la sobredimensión de sus habilidades, son lo que hicieron que muchos jóvenes en esa época, en lugar de ver a Jeff como un personaje trágico, lo vieran como un Edgar y Stu que solamente a esa edad te puede gustar. En lo personal, considero que el Jeff antihéroe de Seseur tiene más sentido en esta historia, que un Jeff que simplemente le gusta matar y ser un niño héroe. El otro gran factor para el odio a esta versión es todo el material extendido de la misma. Si bien el Jeff que se enfrenta a su hermano, ahora devenido en Homicidal Liu, a Ian the Killer, que tiene de Saikida Nina the Killer, y que se enfrenta a Slenderman en una de las rivalidades más disparejas de la historia, no es el mismo que el de esta versión, está fuertemente inspirado en la misma. Todo esto último generó que dentro de la comunidad de creepypastas, hubiera una gran sobrevaloración del personaje. Y no voy a caerle a la gente que le gustaba el personaje, ya que si vamos al caso eran en su mayoría chicos y chicas en su adolescencia, y como ya dije, es normal a esa edad que te gusten ese tipo de personajes. Pero también hay que reconocer, que esto fue lo que generó que se le perdiera el respeto en buena medida a este personaje por esos años, debido a que ya no era visto como un personaje que infundiera miedo, sino como el ídolo de los raritos edis del salón, y el sex symbol de las raritas otakus medias emos. Lo cual es injusto, porque como ya dije, ese Jeff sobredimensionado en sus habilidades, sexualizado por niñas deformando su imagen, de un asesino deformado a la del cantante de Tokyo Hotel, no es el mismo que el de esta versión. Pero su impacto al ser la versión más conocida de la época, que todos basaran sus propios creepypastas y fanfics de Jeff usando esta versión como guía, es lo que genera un rechazo y odio por esta historia, al grado de ser borrada de la página de creepypastas. Lo que generó que se realizara un concurso, en el cual se buscaba darle otro origen, y mejor historia a este personaje, y es la versión de la que vamos a hablar en breve.